Imagina por un instante retroceder millones de años, a un mundo en el que la Tierra estaba dominada por gigantes de proporciones colosales. Un planeta salvaje donde la supervivencia era el único objetivo y donde cada criatura debía perfeccionar sus instintos para no ser devorada. Entre los depredadores más aterradores de esa era, existió un dinosaurio del que muy pocos han oído hablar, pero que la ciencia moderna ha catalogado como uno de los cazadores más temibles que jamás hayan existido. El Mapusaurus, un asesino letal del Cretácico que no cazaba solo sino en grupo, y cuya estrategia depredadora lo hacía incluso más escalofriante que el famoso Tiranosaurio Rex. El Mapusaurus roseae vivió hace aproximadamente 97 millones de años, en lo que hoy conocemos como Sudamérica, específicamente en las vastas llanuras de lo que actualmente es Argentina. Alcanzaba longitudes de entre 11 y 12,5 metros, con un peso cercano a las 5 toneladas. Era un carcharodontosáurido, es decir, pertenecía a la misma familia de depredadores gigantes que el Carcharodontosaurus, conocido como el lagarto de dientes de tiburón por la forma afilada de su dentadura. Su aspecto era imponente, un cuerpo robusto, patas poderosas, garras afiladas y una mandíbula con dientes en forma de cuchilla, diseñados no para triturar huesos como el T-Rex, sino para desgarrar grandes cantidades de carne con cada mordida. Pero lo que verdaderamente lo diferenciaba de otros dinosaurios carnívoros no era únicamente su fuerza o su tamaño. Lo más sorprendente era su comportamiento social. A diferencia de depredadores solitarios como el tiranosaurio, el Mapusaurus parece haber desarrollado una forma de cooperación entre individuos. Las evidencias fósiles encontradas en 1995 en la formación Huincul, en la provincia de Neuquén, Argentina, revelaron restos de al menos 7 individuos juntos. Este hallazgo fue interpretado por los paleontólogos como una prueba de que estos depredadores vivían y cazaban en grupo. Y este detalle, aparentemente sencillo, lo convierte en uno de los asesinos más sofisticados del mundo prehistórico. Pensemos en esto. Un solo Mapusaurus, por más grande que fuera, no podía enfrentarse a un titán como el Argentinosaurus, el animal terrestre más grande de la historia, que podía alcanzar los 30 metros de longitud y pesar más de 70 toneladas. Sin embargo, al actuar en manada, los Mapusaurus podían coordinar ataques, hostigar a su presa, desgastarla y, finalmente, derribarla. Este comportamiento, muy similar al de los lobos o los leones actuales, es lo que lo hace tan fascinante y aterrador. Estamos hablando de un dinosaurio que entendía el valor de la cooperación mucho antes de que mamíferos sociales dominaran la Tierra. Lo más impactante es imaginar la escena, una manada de Mapusaurus acechando en silencio, observando a un Argentinosaurus mientras este enorme herbívoro trataba de alimentarse de las copas de los árboles. Los depredadores esperaban el momento exacto, atacando no con la intención de matar de inmediato, sino de desgastar. Mordían, se retiraban, volvían a atacar y así debilitaban a su presa. Finalmente, después de horas de persecución, aquel gigante caía ante la coordinación de varios cazadores. Esta táctica no solo demostraba su poder, sino también una inteligencia colectiva digna de resaltar. Ahora bien, ¿qué lo hacía aún más peligroso? Su dentadura. Los dientes del Mapusaurus eran como cuchillas de carnicero, extremadamente afilados y curvados hacia atrás, lo que le permitía desgarrar grandes trozos de carne y evitar que su presa escapara una vez atrapada. Cada mordida no estaba pensada para triturar huesos como hacía el tiranosaurio, sino para provocar hemorragias masivas y debilitar poco a poco a sus víctimas. Esta diferencia lo hacía un cazador estratégico, capaz de atacar animales gigantes sin necesidad de matarlos de un solo golpe. Algunos paleontólogos creen que los Mapusaurus no solo cazaban en grupo, sino que también podían convivir en manadas estables, compartiendo territorio y alimento. Esta teoría, aunque todavía se debate, cambia por completo la forma en que entendemos a los depredadores del Cretácico.
La mayoría de los dinosaurios carnívoros eran considerados solitarios, pero el Mapusaurus desafía esta idea, mostrando que la cooperación pudo haber existido mucho antes de lo que pensábamos. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Podría un grupo de Mapusaurus vencer a un Tiranosaurio Rex? Si lo analizamos desde un punto de vista científico, la respuesta podría ser afirmativa. El T-Rex, aunque era más pesado y tenía una mordida más poderosa, cazaba solo. Un grupo de Mapusaurus, trabajando en coordinación, podría desgastar a un T-Rex hasta derribarlo. Esto nos recuerda que en la naturaleza, la cooperación muchas veces supera a la fuerza bruta. El descubrimiento del Mapusaurus no solo nos habla de un dinosaurio aterrador, sino que también nos enseña algo más profundo: la importancia de la unión y la estrategia. Incluso en un mundo dominado por la brutalidad, la naturaleza ya mostraba que la cooperación era clave para la supervivencia. Este depredador olvidado, eclipsado por figuras más populares como el tiranosaurio o el velociraptor, merece ser recordado como uno de los cazadores más impresionantes de la historia, un asesino letal, inteligente y social, cuya existencia nos obliga a replantearnos cómo funcionaban los ecosistemas del pasado y qué lecciones podemos extraer de ellos para comprender mejor la vida en la Tierra. Cuando pensamos en depredadores gigantes, la mayoría imagina al Tiranosaurio Rex como la cúspide de la ferocidad. Sin embargo, el Mapusaurus desafía esta percepción no solo por su tamaño y fuerza, sino por la forma en que revolucionó nuestra comprensión del comportamiento de los dinosaurios. Lo que lo convierte en un enigma fascinante no es simplemente su anatomía, sino la manera en que interactuaba con su entorno y con otros individuos de su especie. El hallazgo en la formación Wingkull fue un verdadero parteaguas en la paleontología. La concentración de restos de varios Mapusaurus juntos llevó a los científicos a considerar algo inusual: que estos depredadores no vivían de manera aislada. La evidencia apunta a que podían cazar en grupos coordinados, lo que los convierte en los equivalentes mesozoicos de las manadas de lobos. Este descubrimiento cambió la visión clásica de los dinosaurios como criaturas brutales y solitarias, revelando que algunos desarrollaron estrategias sociales que anticipaban comportamientos de animales mucho más recientes en la evolución. La comparación con otros gigantes es inevitable. El Carcharodontosaurus, pariente cercano, también alcanzaba tamaños colosales y poseía dientes similares en forma de cuchilla. Sin embargo, no existe evidencia clara de que cazara en grupos. El Giganotosaurus, otro monstruo del sur de Argentina, rivalizaba en tamaño con el Mapusaurus, pero su comportamiento social sigue siendo un misterio. Aquí es donde Mapusaurus se distingue. No se trata solo de ser enorme, sino de saber usar la estrategia colectiva para abatir presas imposibles para un cazador solitario. Un aspecto poco mencionado, pero vital, es la estructura ósea de estos depredadores. Los estudios revelan que el Mapusaurus tenía un cráneo más liviano en comparación con el T-Rex, lo que le daba mayor movilidad en la cabeza y velocidad al morder. Esto le permitía desgarrar con rapidez y retirarse antes de recibir un contraataque. Además, sus patas traseras largas y musculosas indican que era capaz de desplazarse con agilidad pese a su tamaño, convirtiéndolo en un cazador dinámico, no torpe. Imaginemos la interacción con un Argentinosaurus, la presa más codiciada de su hábitat. Estos titanes herbívoros eran demasiado grandes para ser derrotados por un depredador solitario, pero para una manada de Mapusaurus representaban una fuente de alimento casi inagotable. Los ataques no eran directos, consistían en hostigar a los más jóvenes, enfermos o debilitados. Con paciencia y coordinación, un grupo de estos depredadores podía desgarrar a uno de los gigantes, asegurando alimento para toda la manada durante semanas. Este patrón de caza nos habla no solo de fuerza, sino de inteligencia y resistencia. La paleontología moderna ha debatido también otra posibilidad inquietante. ¿Acaso el Mapusaurus practicaba el canibalismo?
Algunos restos sugieren marcas de dientes de otros individuos de la misma especie. Aunque la evidencia no es concluyente, no sería sorprendente. En tiempos de escasez, incluso un depredador social podría recurrir a devorar a los más débiles de su grupo, tal como ocurre hoy con especies modernas. Esto añade una capa más oscura a su perfil. Un cazador cooperativo, sí, pero capaz de volverse contra los suyos en situaciones extremas. El estudio de sus dientes nos ofrece otra clave sobre su estilo de vida. A diferencia de los dientes cónicos y trituradores del Tiranosaurio Rex, los del Mapusaurus estaban adaptados para producir cortes profundos que provocaban desangramiento rápido. Esto sugiere que no necesitaba un golpe letal instantáneo, sino que confiaba en la pérdida progresiva de sangre de sus víctimas. Es la misma estrategia que usan hoy los grandes tiburones. Una mordida inicial, luego seguir a la presa hasta que sucumbe al debilitamiento. Este paralelismo con depredadores marinos modernos revela la sofisticación de sus técnicas de caza. Lo que más impresiona es cómo este dinosaurio pasó desapercibido para el gran público durante tanto tiempo. Mientras Hollywood convertía al T-Rex y al Velociraptor en estrellas de cine, el Mapusaurus quedó relegado a los libros científicos, pese a que sus características lo colocan entre los depredadores más extraordinarios de todos los tiempos. Tal vez porque su historia se descubrió más recientemente o porque su fama fue eclipsada por nombres más conocidos. Pero quienes profundizan en su existencia descubren que estamos frente a un verdadero monstruo olvidado de la prehistoria. Los científicos aún estudian qué tan avanzado era realmente su comportamiento social. ¿Había jerarquías dentro de las manadas? Los individuos más grandes lideraban las cacerías, mientras los más jóvenes aprendían y se fortalecían con el tiempo. No tenemos respuestas definitivas, pero la evidencia fósil abre estas posibilidades. Y si esto fuera cierto, estaríamos hablando no solo de fuerza y estrategia, sino de un sistema social complejo que anticipa dinámicas observadas en depredadores modernos. Además, el impacto del Mapusaurus no se limita a la paleontología. Su descubrimiento inspira reflexiones sobre la evolución de la cooperación como herramienta de supervivencia. Nos recuerda que la vida no siempre se trata de competir individualmente, sino de trabajar en conjunto. Incluso en un mundo brutal, donde solo los más fuertes sobrevivían, la naturaleza mostraba que la unión podía vencer al coloso más invencible. El Mapusaurus es, en definitiva, una joya de la historia natural. Un depredador letal, estratégico y social que cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la vida en el Cretácico. Un asesino colectivo que demostraba que, a veces, la inteligencia compartida es más poderosa que la brutalidad individual.